Hola amigas, amigos de la provincia de Tungurahua a través de la señal de Unimax. Qué gusto encontrarlos nuevamente en este espacio y en esta ocasión para compartir un diálogo con Ledy Zúñiga, quien es presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Los temas de la rehabilitación social en el país sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación, y es que nos interesa conocer detalles de lo que está ocurriendo con el sistema de rehabilitación social en el país. Tenemos entendido que se trata o se busca una transformación no solo en lo que es infraestructura, que también se está haciendo, sino un cambio estructural. ¿Sí nos puede comentar? Sí, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos y un abrazo fraterno. Justamente es importante para nosotros poder comunicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando en el sistema de rehabilitación, esto que nos hemos propuesto como Gobierno Nacional, de que este año, el 2014, sea el año de la transformación del sistema. Inició el proceso y es un proceso que es irreversible. ¿Irreversible en qué sentido? ¿Cuáles son las áreas de trabajo en las que están ustedes actuando? Actualmente nosotros estamos ya por poner en marcha, por implementar los 3 nuevos centros regionales a nivel nacional, uno en Guayas, uno en Azuay, uno en Cotopaxi, que justamente cuenta con todas las condiciones de seguridad y de rehabilitación que permitirán justamente lograr esto que queremos. Terminar con el tema del hacinamiento y garantizar seguridad a los privados de libertad, a los funcionarios, a los familiares, a los vecinos de estos centros de privación de libertad, a nosotros como ciudadanos que nos encontramos fuera de estos centros, y también asegurar el tratamiento penitenciario y la rehabilitación de los privados de libertad que por A o B se encuentran ahí por haber cometido algún error, un delito, ¿no es cierto? Y que nosotros como gobierno debemos darles la oportunidad de que vuelvan nuevamente a las calles, claro, rectificando su error. ¿Qué características tienen estos centros de rehabilitación? Le consulto porque hace unos días vi un reportaje en el que los vecinos precisamente de este centro de rehabilitación en Latacunga estaban preocupados porque era peligroso tener un centro de rehabilitación en las inmediaciones de sus domicilios. Entonces, ¿qué características, qué seguridades tienen como para que los vecinos no tengan estos niveles de preocupación? Lastimosamente nosotros como ciudadanía tenemos en nuestra imagen una idea de cárcel en nuestro país como una cárcel insegura, ¿no es cierto? Claro. Mire, justamente en Latacunga, la cárcel que está funcionando en Latacunga sí realmente es una bomba de tiempo, porque está en el centro, porque no reúne ninguna condición para que eso funcione como cárcel. Era una casa, alberga casi a 300 privados de libertad, cuando la capacidad es de 80, no tiene ninguna infraestructura que permita dar seguridad a los privados de libertad, está, como le digo, justamente en el centro de la ciudad, y eso sí es peligroso. Claro. En comparación, ¿esta nueva qué condiciones tiene? En comparación con lo que tenemos justamente en el regional Cotopaxi, que tiene la infraestructura adecuada, necesaria para poder brindar el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, modernos sistemas de videovigilancia, alrededor de 500 cámaras internas y externas vigilan todo lo que sucede en el centro regional Cotopaxi. Tenemos un contingente de personal policial y un contingente de personal humano afuera y adentro del centro de privación de libertad. Los cercos que dividen a la cárcel justamente con la calle, ¿no es cierto?, están sumamente protegidos y alejados, necesariamente, suficientemente alejados. Ya. En primer lugar, ¿qué están haciendo también con los privados de libertad? ¿Qué tipo de trabajo, de capacitación, de asesoría se les da un poco para que ocurra lo que usted señalaba hace un rato, que puedan reinsertarse en la sociedad? Bueno, el inicio de toda esta transformación justamente comienza cuando el privado de libertad sale del centro anterior y llega a uno de estos centros regionales. Cuando ingresa, primero tenemos un trabajo, un equipo, ¿no es cierto?, que está conformado por el registro civil, por personal de criminalística de la Policía Nacional, que registra ese privado de libertad. Nos pasaba, por ejemplo, que muchas personas habían cambiado su identidad y no teníamos identificadas verdaderamente a los privados de libertad en su totalidad. Habían casos en la penitenciaría que nosotros con este traslado pudimos identificar. Entonces, el primer paso es justamente poder identificar a través de datos biométricos a esa persona que está privada de libertad. Una vez que ingresa, le dotamos de todo este
kit, ¿no es cierto?, uniformes adecuados de acuerdo al lugar en el que se encuentre el centro regional. En Guayas tienen un tipo de uniforme, en Cotopaxi tienen otro tipo de uniforme. Por condiciones climáticas, etcétera. Por condiciones climáticas, siempre guardando los mismos parámetros, el color, la vistosidad, ¿no es cierto?, la necesidad de que un tipo de ropa para que puedan hacer sus actividades deportivas y otra, por ejemplo, para que puedan recibir a sus familiares. Luego reciben su kit de aseo, ¿no es cierto?, también, donde ellos se hacen responsables de sus pertenencias. Les entregamos periódicamente este kit que está conformado por útiles de aseo y toda la indumentaria de la celda. Nosotros asignamos a cada privado de libertad su cama en las mismas condiciones que tienen todos sus compañeros, en el mismo espacio, en igualdad de derechos. No hay privilegios, quiere decir, porque en las cárceles actuales sí se da ese tipo de privilegios, que son los jefes que tienen hasta celulares, televisores y todo tipo de cosas. Sí, para ninguno, todos en igualdad de condiciones, les asignamos la responsabilidad de cuidar esa celda, porque justamente el daño de una de las pertenencias, el dañar la cámara, el dañar por ejemplo, las lámparas, que todo es antivandálico, pero el intento de hacerlo obviamente genera también una sanción dentro de los centros. Ya. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando son presos de diferente capacidad de peligro, por decirlo de alguna manera? ¿Están separados? ¿Están todos juntos? ¿En estos nuevos centros de rehabilitación sí se separa por nivel de peligrosidad? En el registro justamente de los privados de libertad nos permite identificar qué tipo de delito cometió. Y dependiendo del tipo de delito que haya cometido, lo ubicamos en mínima, mediana o máxima seguridad, o en atención prioritaria si es una persona con alguna capacidad especial, si es un adulto mayor o si tiene algún tipo de enfermedad catastrófica que el Ministerio de Salud, quien tiene la competencia en el tema de salud penitenciaria, nos diga que merece un trato específico dentro de la fase de privación. Entonces sí hay esta diferencia, porque en las actuales cárceles se da esto de que puedes entrar tal vez por un problema de tránsito, tal vez, pero te juntan con alguien que tiene algunas otras cátedras dentro de la delincuencia y se te complica la vida. Claro, efectivamente existe esta clasificación. Esta clasificación primero nos permite asegurar una convivencia pacífica en el centro, ¿no es cierto? Porque son personas de similares peligrosidad que están agrupadas en estos pabellones, pero sobre todo lo que nos permite es poder trabajar con ellos después del diagnóstico psicológico y de la trabajadora social en los planes de vida y en los planes de tratamiento para la rehabilitación. Es decir, dentro de los centros hay horarios. Hay un régimen disciplinario que los privados de libertad deben cumplir. Tienen tantas horas para estar en el patio, tantas horas, una hora determinada para comer, ¿no es cierto? Otra para asearse, otra para trabajar, otra para educarse. Entonces lo que queremos justamente es evitar el ocio con esta política que nos hemos nosotros puesto del ser ocio en las cárceles, evitar el ocio, que los privados de libertad estén ocupados durante el día, durante la noche, que tengan algo en qué pensar y no necesariamente en seguir manejando las bandas y seguir delinquiendo desde adentro de los centros. En el tema de salud, por ejemplo, para atención a los privados de la libertad, hace poco se dio el caso de que como en la cárcel anterior consumían droga, se pudo detectar que en la nueva no tenían droga y les dio el síndrome de la abstinencia. ¿Cuál es el trabajo que se hace con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para el tratamiento de los privados de libertad? Este tema del síndrome de abstinencia son los casos más frecuentes que hemos encontrado con los traslados de los privados de libertad. Yo sí quiero hacer un agradecimiento al Ministerio de Salud. Ellos desde el año pasado asumieron las competencias totales en el ámbito de salud penitenciaria y ha sido un apoyo increíble el que nos han dado, porque justamente están trabajando con un plan de contingencia después de cada traslado que permite tener en horarios permanentes, las 24 horas, atención para los privados de libertad para poder atender sobre todo esto que es lo que más se está generando, que es el síndrome de abstinencia. Porque, por ejemplo, en la penitenciaría en la ex penitenciaría de Guayaquil los índices eran sumamente altos. Habían consumidores de heroína, cosa que uno dice, ¿cómo lograron
ingresar. al centro. Y ahí entonces caemos en el tema de quienes están en el control de las cárceles. ¿Qué trabajo se está haciendo con los guías? Cuando hubo la fuga en diciembre pasado del ex penal, García Moreno se señaló que algunos guías estaban involucrados en este proceso. ¿Cómo se está capacitando, educando a los nuevos guías penitenciarios? Nosotros estamos justamente en un proceso de que ya se apruebe la carrera de seguridad penitenciaria para poder profesionalizar a este cuerpo de seguridad y vigilancia dentro de los centros, que para nosotros creemos es el puntal de la seguridad dentro de los centros de privación de libertad. Estamos identificando, estamos haciendo una evaluación de este personal, justamente viendo, porque se estaban acostumbrados a lo que pasó, por ejemplo, en el CDP, personal que no asistió a su guardia. Claro, no fueron a trabajar. No asistió a su guardia justamente porque ya tenían planificado permitir que esto suceda. Entonces estamos en un proceso de evaluación, de profesionalización por un lado, y de evaluación de aquellos malos funcionarios con estas investigaciones que hemos iniciado a nivel nacional en todos los centros. Gracias al apoyo de la Policía Nacional estamos haciendo requisas frecuentemente en todos los centros para justamente encontrar estos objetos ilícitos y sobre todo identificar a los responsables de que esas cosas ingresen a los centros. Estaba escuchando al ministro del Interior con una preocupación en los últimos días, en el sentido de que existía al menos la evidencia o la información de que los privados de libertad, algunos de ellos se querían como levantar, movilizar, crear algún tipo de incertidumbre al interior de las cárceles. ¿Qué se sabe de esto? Mire, justamente esto sucedió el fin de semana pasado. Nos llegó información de que por pretexto de la clausura del ex penal García Moreno se estaba intentando boicotear la implementación de estas nuevas políticas de rehabilitación, permitiendo justamente el ingreso de armas para provocar la muerte de privados. Entre ellos, ¿no? Para provocar muerte de algún privado de libertad, justamente para crear el caos. Ya no solamente la fuga, como pasó en esto que se quiso aparentar como fuga en el caso del conocido Tierrita, donde no existió ninguna fuga. Tierrita lo único que le hicieron es abrir las puertas para que pueda salir y justamente boicotear la implementación de este nuevo modelo. Entonces el ministro José Serrano ya formalizó su denuncia, se están haciendo ya las investigaciones, la Fiscalía ya está tomando asunto en esto justamente para identificar a estos malos funcionarios que han permitido el ingreso de las armas y a estos privados de libertad que como se les da terminado los privilegios dentro de los centros, entonces están justamente evitando que estas políticas se sigan implementando. Doctora, yo le quiero agradecer muchísimo por habernos atendido esta invitación. Se nos fue el tiempo, quedaron algunos temas pendientes, pero estoy segura que habrá una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, para comentar con nosotros y sobre todo con ustedes lo que se está haciendo en la rehabilitación social en el país. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo y hasta pronto.